En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Santo Espíritu de Dios, como llegaste hoy a Jesucristo en el día del bautismo, te pedimos que llegues a nosotros también para poder renovar las promesas de nuestro propio bautismo, hacer siempre la voluntad de Dios, anunciar la palabra de Cristo Jesús a nuestros hermanos. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En su predicación decía Juan el Bautista: detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Por aquel tiempo llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y enseguida, al salir del agua, vio que se abrían los cielos y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo mi complacencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Estamos celebrando, hermanos y hermanas, en el día de hoy la gran fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y encontramos a los dos personajes principales del Evangelio del día: Juan el Bautista y Jesucristo el Señor. Y dos acontecimientos podemos observar en el Evangelio. En la primera parte encontrábamos cómo Juan Bautista estaba predicando allá en el Jordán y anunciaba que detrás de él venía uno Más poderoso que él. más poderoso que él, a quien no era digno Juan David ¿de qué? De Desatarle las sandalias. de desatarle la correa de sus sandalias. También va a decir que él ha bautizado ¿con qué, Juliana? Con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Exacto, el que viene detrás de él va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, estamos ya viendo cómo se va partiendo el Antiguo con el Nuevo Testamento. Juan termina como el último profeta del Antiguo Testamento para darle el paso a Jesús, que llega a ser bautizado. Juan David, cuando Jesús llega a ser bautizado, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando están bautizando a Jesús, los cielos se abrieron y una voz salió diciendo que este es mi Hijo Amado, en quien me... amado, en que me complazco. En quien me complazco. Muy bien. Y se ve al Espíritu Santo bajar sobre él en forma de Paloma. paloma. Entonces encontramos ya la gran manifestación de Dios, la teofanía de Dios, la manifestación de Dios. Las tres personas divinas se encuentran en este gran acontecimiento. El Padre hablando desde el cielo, anunciando que ese es su Hijo amado. El Espíritu Santo que viene y se posa sobre Jesucristo, y Jesucristo mismo como el Dios hecho hombre para nuestra salvación. Celebrar la solemnidad del bautismo del Señor es celebrar el gran acontecimiento de la salvación, porque Jesús en el Evangelio va a decir por allá en San Juan que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, invitando a que todos tienen que ser bautizados. Qué bueno es que hablemos del bautismo en este momento. Y si tienen preguntas de lo que ustedes han escuchado de las personas, ¿qué dice la gente sobre el bautismo? Si tienen alguna pregunta que podamos resolver con la comunidad en este momento. Sí, amor, porque muchos de los padres tienen la conciencia o la concepción, la idea de que hay que esperar a que los niños estén más grandes para decidir y para que pongan el vestido. Muy bien. Efectivamente, una de las situaciones por la que muchas personas se interrogan es por qué la iglesia bautiza a los niños. Que porque no pueden decidir. Muy bien. Resulta que el bautismo de Jesucristo es muy especial. En la época de Jesús, la forma de consagrarse a Dios se hacía efectivamente desde pequeñitos. Jesús fue presentado en el templo a los 8 días y allí se consagró a Dios. Luego venía el bautismo mucho más tarde, pero Jesucristo con su propio bautismo inaugura un bautismo particular, un bautismo que ya no es solamente del agua para invitar a la conversión, un agua que purifica. El bautismo de Jesús es con Espíritu Santo.
Él mismo lo recibió y Él quiere que el Espíritu Santo se reciba en todos los seres humanos. ¿Por qué la iglesia bautiza a los niños? ¿Por qué los padres de familia queremos que los niños sean bautizados de pequeñitos? Porque queremos que esa gracia del Espíritu Santo llegue con ellos desde el principio. Cuando somos creados por Dios, en el vientre materno, Sí. somos criaturas simplemente. Pero lo que nos hace hijos de Dios es el bautismo. Pues Él nos borra el pecado original. Nos borra el pecado original muy bien, que es ese pecado de desobediencia de nuestros primeros padres y que nosotros vamos heredándolo de padres a hijos, de hijos a nietos y así sucesivamente en todas las generaciones. Entonces, si queremos vivir en la gracia de Dios, necesitamos el sacramento del bautismo. Entonces, ¿por qué no querer que nuestros niños desde pequeñitos ya tengan la gracia de Dios y sean hijos de Dios? ¿Qué pasa con aquellos que mueren antes de ser bautizados? ¿Qué pasa con los que mueren antes de ser bautizados? Qué buena pregunta, mi princesa. La iglesia habla de una cosa que se llama bautismo de deseo. Es decir, que si los papás, desde que engendran a su hijo, han deseado ya bautizar a su hijo y quieren que su hijo pertenezca a la iglesia católica, pertenezca a la fe que ellos han profesado, y ese niño se muere por alguna situación grave así, y no alcanza a recibir el bautismo, ese niño queda bautizado por el bautismo de deseo de sus padres. Pero si no había deseo de los papás de que el niño fuera bautizado, pues el niño no va a ser hijo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Solamente lo sabe Dios, porque Dios es grande y misericordioso. El amor de Dios es grande y por supuesto Dios nos ama tanto que solamente Él sabe qué va a hacer. No podemos hablar de condenación. Para nosotros es claro que Dios solamente quiere salvar a la humanidad, pero por supuesto el bautismo es necesario, lo ha hecho Dios. Jesucristo lo dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ya dejemos, le digamos esa respuesta a Dios. Confiamos en la misericordia de Dios, que todos estos niños también logren la salvación y estén en el cielo. No sabemos sencillamente nosotros cuándo van a llegar a ellos al cielo, si llega el momento en que se mueren o si después de la resurrección del último día que está anunciada por Jesús. Pero lo cierto es que para poder entrar en el reino de los cielos hay que ser hijo de Dios, y para ser hijo de Dios necesitamos el sacramento del bautismo. Entonces ya lo demás es dejarlo en las manos de Dios. Él es misericordioso y es bueno, pero nos ama tanto que quiere que todos seamos sus hijos. También te pregunto, ¿por qué Jesús esperó tanto tiempo? Ya lo dije, porque era la tradición de ellos, porque él ya estaba consagrado desde niño. Todos los niños judíos, cuando fueron a presentarlo en el templo. La presentación, digamos que era la primera, era la forma como en esa época las personas se consagraban a Dios, pero Jesucristo funda un nuevo bautismo. Entonces digamos que con él inicia el bautismo cristiano, con Jesús mismo, y ya él manda a bautizar. Vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así le dice a los apóstoles, y ellos empiezan a predicar el reino de Dios, a anunciar la palabra de Dios y a bautizar. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, en los testimonios que encontramos en los textos bíblicos, en el Hechos de los Apóstoles y en las cartas, encontramos cómo el apóstol Pedro y el apóstol Pablo bautizaban, y en esos bautismos se bautizaban familias completas. Sí. El papá, la mamá, los hijos, y no importaba la edad. Es decir, la edad no es lo fundamental. Lo fundamental es recibir la gracia de Dios, y qué rico recibirla desde pequeños. Y si nunca lo hemos recibido, y por ejemplo ya tengo 50, 60 años y tengo el deseo de recibirlo, claro, ¿qué pasa ahí? Porque es que precisamente eso es lo que buscamos, que todas las personas reciban la gracia de Dios. Lo que buscamos no, lo que Dios quiere, esa es la voluntad de Dios, y la iglesia es madre, y como madre quiere que todos sean sus hijos, y por eso invita a todas las personas, a aquellos que no han sido bautizados, no importa la edad que tengan, 0 días, 1 día, 2 días, 1 mes, 20 años, 80 o 90 años, a que reciban la gracia de Dios. El que no ha sido bautizado debe hacerlo para poder entrar en el reino de Dios. Y quiero contarles algo muy importante del bautismo. 4 cosas se reciben en el bautismo. Ya lo dijimos, pero vamos a recordarlas. La primera, nos hace hijos de Dios.
Bueno, vamos a decirlo de manera particular. Lo que hacemos es recibir el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para 4 cosas fundamentales. La primera, hacernos hijos de Dios. Sí. Segundo, borrarnos el pecado original. Tercero, hacernos miembros de la iglesia. Y cuarto, si somos hijos de Dios y si somos miembros de la iglesia, pues somos hermanos entre todos. Nos llamamos hermanos porque somos hijos de Dios, hijos de la Santa Madre Iglesia. Somos una sola familia para la gloria de Dios. Sin el bautismo no podemos ser salvos. Y Jesucristo nos enseñó que de esa manera alcanzábamos la salvación. ¿Cuál es la invitación entonces? A que recibamos el bautismo de Cristo Jesús. Y recibir todos los sacramentos. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, y como puerta de entrada a la iglesia es decir que ya entramos a ella y la iglesia sigue alimentando ese bautismo a través de los demás sacramentos. Muy bien. Cuando yo recibo el bautismo quedo puro y limpio como la Virgen María. Sí. Es decir, se me borra el pecado original. Y si yo soy adulto, como los que han bautizado adulto, y como te pregunta, el de 80, el de 90 años que se bautiza, queda borrados todos los pecados en el momento del bautismo. Pero si esa persona vuelve a pecar, como nos pasa a todos que somos seres humanos y somos débiles y pecamos, pues el Señor nos concede la gracia de limpiar el bautismo a través del sacramento de la penitencia, la confesión. ¿Para qué me confieso? Para mantener en estado de gracia, para limpiar esos pecados que cometí después del bautismo. Otro sacramento fundamental es la Eucaristía. Con la confesión me limpio del pecado y vuelvo a tener la gracia. Con la comunión hago que la gracia se alimente, porque el cuerpo y la sangre de Cristo es un alimento para la vida eterna. Entonces me voy alimentando y voy pudiendo crecer en santidad y en gracia. Camino. Exacto, sigo caminando con ese alimento que verá la salvación. Y luego viene un sacramento muy importante que es la plenitud del Espíritu Santo, que es el sacramento de la confirmación, donde yo ya adulto efectivamente, por lo menos después de los 13, 14 años, la iglesia realiza el sacramento de la confirmación, que es confirmarnos en la fe, es renovar efectivamente las promesas del bautismo, y ya no es mi papá y mi mamá y mis padrinos los que profesan la fe en Cristo Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la iglesia, por mí, sino yo mismo ya, quien en la confirmación profeso esa fe. Ya no son mis padres y mis padrinos los que renuncian al pecado por mí, sino yo mismo el que renuncio al pecado. Entonces mire que es lindo y maravilloso los sacramentos de la iglesia. Ahí están todos los sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, fundamentales para poder vivir en la gracia de Dios, para poder estar con el Señor y para poder ser hombres nuevos, como nos lo dice el Evangelio de San Juan. Y la puerta que nos abre el cielo. Exactamente, la puerta para entrar en el reino de los cielos. Si recibimos los sacramentos y mantenemos frecuentándolos, confesándome frecuentemente cuando he cometido pecado, comulgando todos los domingos, participando en la Eucaristía, seguramente voy a tener las armas para vencer a Satanás, que quiere destrozarnos y quiere hacernos daño. Por eso, qué rico es glorificar a Dios. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Ayúdanos, Señor, a que todas las personas puedan recibir el sacramento del bautismo, pertenezcan a la iglesia, a ti principalmente, y todos podamos ser hermanos. Amén. Permítenos, Señor, siempre estar en tu gracia para que el día que tú nos mandes a llamar, poder entrar en el reino de los cielos y disfrutar de todos los regalos que tú nos tienes allá. Amén. Padre Santo, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Gracias por mi bautismo. Ayúdame a conservarlo siempre, siempre estar en la gracia. Limpia mi pecado, borra mi culpa y ayúdame a llegar al cielo. Amén. Terminemos renovando nuestras promesas bautismales. ¿Renuncian a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día de los muertos, subió a los cielos, está dentro de la derecha del Padre Todopoderoso, y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados,
la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar Gloriamos de profesar por Jesucristo nuestro Señor. por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios los guarde, queridos hermanos, a renovar todos los días el bautismo en Cristo Jesús. Amén.